Lo venimos comentando desde hace unos cuantos días, y es que poco a poco Bitcoin estaba perdiendo fuerza en el movimiento alcista. A partir de aquí trazábamos una estructura para los siguientes días, y aunque nos estamos acercando al fin de semana, pienso que todavía nos podría llegar a quedar un movimiento más antes de ver la típica lateralización de fin de semana. Por lo tanto, tenemos que estar pendientes durante las próximas horas porque creo que ya estamos por iniciar el próximo movimiento de Bitcoin antes de que llegue el fin de. Ahora mismo, esta es la situación que tenemos en Bitcoin. En los últimos días veíamos un movimiento alcista bastante agresivo que demostraba también bastante fortaleza en el precio, ya que recordemos que todo este movimiento bajista de aquí vino originado por una distribución sobre los 91.300 aproximadamente. Pero gracias a una gran presión compradora en estos niveles, veíamos un cambio de tendencia rápidamente, confirmando que los compradores aparecen nada más el precio cae, lo que suele ser una señal bastante alcista. Pero ojo, no nos equivoquemos, esta no es la señal definitiva de cambio de tendencia en el largo plazo, al menos de momento, porque recordemos que tenemos esta zona de aquí, la zona del Lambo o puente, básicamente porque va a ser la que decida la dirección del precio en el largo plazo. Pero vamos a centrarnos un poquito más en la operativa ya de corto plazo. Todos sabemos que en el largo plazo de momento estábamos bajistas y que hasta que no veamos la ruptura de este nivel y consolidación como soporte, no nos podremos poner alcistas en el largo plazo. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ahora mismo en el corto plazo? Pues vamos a centrarnos en la estructura que trazábamos en vídeos anteriores. Fijaros cómo ya la estructura tiene cierto desarrollo. Voy a quitar de momento el Fibonacci para no manchar de más el gráfico. Creo que lo que sí vamos a hacer va a ser limpiar un poquito esto también. Y bueno, ¿qué es lo que hemos estado viendo en las últimas horas? Recordemos que habíamos dicho que finalizaba la fase A de la estructura y que a partir de ahí veíamos el desarrollo de la fase B. Pero lo más interesante era cómo teníamos la zona de resistencia de la estructura como resistencia del movimiento, pero luego teníamos una directriz alcista, que esto es lo más importante, que haría que el precio se fuese comprimiendo durante las siguientes horas. Y aquí decíamos que podíamos llegar a ver una oportunidad operativa si teníamos la ruptura de esta directriz alcista. En el momento de la ruptura esperaríamos una caída hasta la zona del soporte. Fijaros cómo hoy en el grupo de Telegram compartíamos el momento exacto en el que veíamos la ruptura y decíamos que si teníamos un test de consolidación iría a visitar el precio la zona del soporte. Fijaros cómo se terminó dando rápidamente y no solo eso, o sea que es que alcanzó e incluso llegó a perforar esta zona operativa. Y es aquí donde viene un poco el planteamiento de la operativa de las próximas horas. Porque yo considero que ya esta estructura hemos desarrollado lo suficiente como para poder valorar el inicio de un nuevo movimiento, que sería sobre todo de cara a pues lo que es el viernes, ya que el fin de semana sabemos que Bitcoin tiende a lateralizar, baja el volumen, baja la volatilidad, etc. Y aunque hoy hemos tenido esta oportunidad, que como siempre es quizás una oportunidad más agresiva, ¿vale? La oportunidad ideal sería ya para terminar con la estructura e iniciar una nueva tendencia, que es lo que vamos a intentar plantear ahora. Pero esta oportunidad nos la dio hoy el precio y probablemente muchos de los que estaban dentro de la comunidad de Telegram pudieron aprovechar este movimiento bajista. Pero además fue bastante rápido, no se demoró demasiado. Pero vamos a borrar ya esta directriz alcista y nos vamos a centrar en la propia estructura. Y es que en las últimas horas ya estamos viendo cómo esta estructura, tras haber desarrollado lo suficiente una fase B, teníamos, como veis aquí, un movimiento de limpieza en zona de longs, donde barren algunos mínimos y como veis incluso el indicador nos está detectando ya este movimiento con una trampa. Fijaros cómo tenemos también un pico de volumen. Pues bueno, esto sería una señal bastante alcista y en caso de terminar consolidando este reingreso, el siguiente objetivo sería atacar la zona de resistencia de los 93.950, así que esta podría llegar a ser la primera oportunidad operativa de las próximas horas. Eso sí, por el camino tenemos un nivel que debemos romper para confirmar esa dirección alcista, y es nada más y nada menos que el VWAP diario. Fijaros cómo recientemente utilizábamos esta zona como una resistencia y ahora mismo, como veis, el precio tras ese ajuste, tras iniciar el nuevo día, parece que intenta romper precisamente este nivel. Por lo tanto, tendremos que vigilar esa zona durante las próximas horas. De momento el precio también se mantiene dentro de las zonas de valor y vigilaremos los 93.010 como una zona operativa también de gestión para esa potencial operativa en compra.
Yo creo que los principales objetivos de ese setup serían zona del BIPOC de los 93.100 y la zona del Value Area High de los 93.392. Estas dos zonas serían zonas de gestión y principal objetivo sería la zona de resistencia. Pero necesitamos ver una muestra de fortaleza pronto para poder valorar esa operativa en compra. No solo por esto, sino porque también os recuerdo que tenemos bastante liquidez en zona de shorts. Fijaros cómo esta zona está cargada, lo vemos en nuestro indicador. Y hablando de indicadores, tengo buenas noticias. Y es que si vais dentro del grupo del Telegram al apartado de indicadores TradingView, veréis cómo ya hemos lanzado 2 indicadores para toda la comunidad. Así que si queréis acceder, como siempre, tenéis que estar primero dentro de la comunidad, veis los requisitos y qué es lo que tenéis que hacer para poder acceder a esos indicadores desde el apartado que os acabo de mostrar. Y básicamente los 2 indicadores que hay ahora mismo disponibles es, por un lado, el Liquidity Vision, que es el de las liquidaciones, y por otro lado, el Market Suite. Tenemos la versión Lite y la versión Pro. La versión Pro es la que tiene absolutamente todo. Así que bueno, para más información lo tenéis disponible dentro del Telegram. Como veis, en Telegram, cada 2x3 seguimos incorporando más valor. Y cuanto más tiempo pase, más valor podréis llegar a encontrar ahí. Por lo que operar con nosotros en Bitunix bajo nuestro enlace os va a dar un gran número de ventajas que no os van a dar en otros exchanges. Así que bueno, para más información ya sabéis que en la descripción del vídeo tenéis el enlace a la página web donde podéis conseguir el acceso, cumpliendo una serie de pasos. Y de momento tenemos estos 2 indicadores que, como veis, utilizamos de forma diaria dentro de nuestra operativa. Respecto a la operativa de Bitcoin, creo que no hay mucho más que comentar. Vamos a comentar algunas noticias interesantes, como por ejemplo esta donde nos comentan que American Bitcoin de Eric Trump ha comprado 363 bitcoins por un valor de 34 millones de dólares. Esta no es la primera vez que tenemos este tipo de noticias. Ya sabemos que en general la familia Trump está muy metida en el sector cripto, no solo con American Bitcoin, sino con también otros proyectos, como por ejemplo WLFI, que por cierto no tengo la noticia por aquí, pero he leído que en breve ya van a comenzar a lanzar uno de los proyectos que hay dentro del propio WLFI, porque al final creo que el concepto que quieren tener con WLFI es más que nada una plataforma DeFi que abarque diferentes aspectos de ese sector. Así que cuidado porque están muy posicionados dentro del sector y, como siempre os he dicho, me sorprendería que Donald Trump vaya en contra de los negocios de su familia. Por otro lado, tenemos declaraciones duras de Tom Lee un día más, y es que en este caso ha dicho que Bitcoin y las criptomonedas ya han tocado fondo. Dice: vamos a romper el ciclo de 4 años de Bitcoin en las próximas 8 semanas, por lo que espera que de cara al final de año y comienzo del 2026 tengamos buenas noticias para el sector cripto. Y ojo, porque esto no son solo declaraciones, ya que en vídeos anteriores hemos comentado cómo Bitmain está constantemente acumulando más Ethereum. Apuestan de forma muy fuerte por Ethereum y bueno, veremos si finalmente esas inversiones terminan dando esos buenos resultados. De momento parece que las expectativas son buenas y desde luego que están poniendo el dinero donde ponen su boca. Por otro lado, Michael Saylor dice que los bancos estadounidenses han cambiado de forma oficial. Y es que en los últimos 12 meses, algunos gigantes como Citi, JP Morgan, Wells Fargo, Bank of America, e incluso Vanguard, se están volviendo un poco pro criptomonedas, o al menos esa es un poco la sensación que intentan dar, ya que ahora mismo 8 de los 10 principales bancos de Estados Unidos están ofreciendo préstamos respaldados por criptomonedas. Así que desde luego que son muy buenas noticias para el sector. Poco a poco vamos dando pasos en adelante. Y me ha resultado bastante curiosa esta métrica o este indicador que nos da por aquí Plan B. Ya sabéis que esta es la persona que desarrolló el famoso modelo Stock to Flow. Y aquí básicamente nos compara un poco la situación de ciclos anteriores y hemos visto cómo en este caso no hemos llegado a tener un RSI de este gráfico, llegando a niveles extremos sobre la parte superior. Sí que es cierto que tuvimos un punto bastante bajo en el pasado, pero no hemos llegado a tener esa sobrecompra habitual como en ciclos anteriores. Y creo que todos estaremos de acuerdo con eso, que no hemos visto el típico o la típica euforia de ciclo de Bitcoin donde tenemos esa famosa all season, donde se dan muchísimos rendimientos,
pero también os recuerdo que yo pienso que el contexto de Bitcoin cambia y no podemos comparar a Bitcoin con el Bitcoin del pasado, porque aunque Bitcoin sigue siendo lo mismo, el contexto en torno a él es lo que va cambiando. Y eso afecta directamente también a lo que es el precio, aunque no al Bitcoin como tal. Y luego tenemos aquí un dato bastante interesante de Bitwise que dice que solo una rotación del 5% del oro a Bitcoin enviaría a Bitcoin a los $242.391. La decisión de los tipos de interés no cambia, la opción más probable sigue siendo el recorte de 0,25 y recordemos que ya nos queda menos de una semana para ver esto. Yo creo que ya en este punto es muy improbable que termine por cambiar esta situación. Yo creo que ahora sí que sí, está todo el pescado vendido. Vamos a tener un recorte de 0,25 y probablemente el mercado ya lo está descontando. Ahora venga, vamos a pasar a revisar las herramientas. Comenzamos por los mapas de liquidaciones de Trading Different. Vemos cómo sigue quedando mucha liquidez aquí también en zona de shorts, desde los 94.207 hasta los 94.692. Si nos centramos en la liquidez de corto plazo, también vemos bastante en torno a los 94.295. En The Kingfisher estamos viendo cómo se empieza a formar liquidez en zona de longs, en los 90.065, en los 87.265 y sobre todo en estos 85.290. En mapas de corto plazo, sin embargo, queda liquidez en zona de shorts hasta los 93.960. En los CBDs, pues empezamos a ver cómo Binance descarga de forma un poquito más agresiva, pero el resto más o menos se mantienen con la misma dinámica de ayer. No veo así nada que destaque demasiado, aparte de esa aceleración en las ventas de Binance. En Ethereum, ya veíamos ayer cómo el precio intentaba continuar con esa dirección alcista, pero se quedaba aquí frenando muy cerca de la zona media en torno a los 3.264. Esto hace que retrocedamos prácticamente hasta uno de los objetivos anteriores, pero parece que empiezan a entrar compras sobre esta zona de los 3.116, lo que sería una noticia positiva ya que empezaría a convertir algunas zonas de resistencia en soporte. Eso sí, de momento el que no haya tenido tanta fuerza como para romper esta zona, tenemos que ser sinceros, y es que no es la señal más alcista que podríamos ver. Sí que es cierto que la presión compradora durante esta corrección creo que es bastante grande, pero igual que en Bitcoin tenemos que empezar a romper pequeñas zonas de resistencia para poder tener una continuación de este movimiento, ya que después de esta zona operativa, de esta zona media, el siguiente objetivo es alcanzar los 3.478. Lo que no podemos hacer desde luego es perder el soporte de los 3.053. Eso puede ser bastante peligroso, ya que es que nos podría llevar perfectamente otra vez a buscar equilibrio sobre los 2.829 prácticamente. En mapas de liquidaciones de Ethereum seguimos viendo cómo también queda liquidez en zona de shorts. Como veis, desde los 3.277 hasta los 3.319 tenemos todavía bastante liquidez. Y en mapas de corto plazo, en los 3.258 también tenemos bastante liquidez. En The Kingfisher se empieza a acumular liquidez en zona de longs, igual que veíamos en Bitcoin, en los 3.058 y sobre todo en los 2.270. En mapas de corto plazo seguimos viendo liquidaciones hasta los 3.263. Y en el SP500, mira que está intentando romper la zona de resistencia, pero todavía no termina de conseguirlo. Vemos cómo la presión compradora sigue, tenemos claramente identificada la dinámica alcista y esto está establecido 100% bien. Fijaros cómo ha estado respetando esta dinámica alcista en todo momento. Ya no sé cuántas veces hemos testeado este nivel, pero la zona de resistencia no termina de ceder. Fijaros cómo hemos rechazado, si hemos testeado esta zona tantas veces, lo que hemos visto solo en este tiempo sobre la zona de resistencia es que es exagerado. Incluso veo aquí una señal bastante peligrosa, pero que no tiene más continuación por la presión compradora que entra en este otro nivel. Por lo tanto, la compresión que estamos viendo ahora en el SP500 es muy importante y en el momento en el que se termine por romper el equilibrio, creo que veremos un gran movimiento. Ahora mismo el precio sigue presionando la zona de resistencia, pero esta compresión todavía podría durar un poquito más si es que finalmente no terminamos de ver esta ruptura. Ahora bien, muy pendientes al SP500 porque creo que en los próximos días podríamos llegar a tener una sorpresa. Y esto yo creo que va a ser antes de que terminemos el viernes. Si el viernes se mantiene dentro de este rango y mantenemos una compresión, yo creo que es que probablemente
va a explotar en el momento en el que tengamos la decisión de los tipos de interés. Aunque me da la sensación, como os digo, de que eso ya se está descontando porque el mercado tiene muy claro que vamos a tener otro recorte más debido a los malos datos de empleo, algo que ya sabéis que, a la Fed le importa mucho, parece que le importa incluso más que los datos de inflación. Y venga, ya para ir terminando, tenemos por aquí Solana, como veis, la zona de resistencia también la tenemos muy bien identificada, sobre los 145,69 rechaza por completo el precio y bueno, vemos esa corrección que comentábamos que era bastante probable debido a una pérdida de momentum. Mientras se mantenga por encima de esta zona de soporte, los 135,95, podríamos considerar que todavía sigue alcista. Y ojo, porque se me había olvidado comentar una cosilla en Bitcoin. Y es que al final, hoy hemos tenido un test ya sobre la zona del 382 de Fibonacci durante este movimiento de limpieza. Por lo tanto, esto ya se podría considerar un movimiento de retroceso dentro del movimiento. Y si desde aquí el precio comienza a subir con fuerza, lo que nos estaría demostrando es bastante presión compradora. Lo que sería una señal superalcista y sería lo más importante para poder superar esta zona, que es la más importante de todas para mí, quizás ya no solo en el corto plazo, sino en el largo, medio plazo, incluso de cara al futuro de Bitcoin. Romper este nivel, ya os digo que cambia muchísimo el contexto de Bitcoin. Así que de verdad, no ignoremos esta importancia, porque es que en el momento en el que veamos la reacción de Bitcoin a esta zona, ya podremos sacar muchísimas conclusiones. Y XRP es el que tiene quizás un poco de peores noticias, ya que como veis, vuelve a frenar en la zona media, no ha sido capaz de romper este nivel de resistencia y consolidamos los 2,2169 como uno de los niveles más importantes para poder iniciar cualquier tipo de movimiento alcista, ya que es que no es que lo haya rechazado ahora en dos ocasiones, sino que fijaros cómo durante el desarrollo de la anterior estructura el precio tampoco era capaz de romper este nivel y ahora mismo ha perdido incluso la zona del soporte de la estructura anterior, por lo que XRP dando algunas malas señales en estos últimos días, cambiando un poco esa dinámica de anteriores ocasiones donde veíamos en XRP cierta fortaleza extra.